Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy feliz de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque tenemos una conversación realmente profunda y, me atrevería a decir, bastante reveladora por delante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les resonará, los peores errores y traumas amorosos. Y para guiarnos en este viaje vamos a tener el privilegio de escuchar algunas confesiones muy personales, de esas que te hacen reflexionar sobre tus propias experiencias. Así que si les interesa este tipo de contenido, si quieren entender un poco más sobre las complejidades del corazón humano y, por qué no, sentirse menos solos en sus propias batallas amorosas, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse ahora mismo. No querrán perderse lo que viene. Imaginen por un momento estar en una habitación íntima, quizás con una taza de café caliente entre las manos, y que una persona conocida, alguien que ven en las pantallas, alguien que admiramos por su carisma y su éxito, se abra de par en par sobre sus momentos más vulnerables. Eso es lo que vamos a hacer hoy, pero de una forma que nos invite a la reflexión personal. Porque seamos sinceros, ¿quién no ha cometido errores en el amor? ¿Quién no ha sufrido alguna herida que con el tiempo se convierte en una cicatriz? A menudo pensamos que las figuras públicas viven en un mundo de fantasía, pero la verdad es que el amor, en su esencia más pura, nos afecta a todos por igual, con sus alegrías desbordantes y sus dolores punzantes. Y hoy vamos a explorar precisamente eso, a través de las vivencias de alguien que ha decidido compartir sus sombras y luces en el terreno sentimental. Es una oportunidad para aprender, para empatizar y, sobre todo, para recordarnos que la imperfección es parte de nuestra humanidad. Cuando hablamos de peores errores en el amor, la mente se nos va a un montón de escenarios, ¿verdad? Pueden ser esas palabras dichas en caliente que nunca se pudieron retractar, esas oportunidades perdidas por orgullo, o quizás esas relaciones que en retrospectiva, supimos que no eran para nosotros pero nos aferramos a ellas como si fueran la única tabla de salvación. Y los traumas amorosos, esos son los que dejan una marca más profunda. Son esas decepciones que nos hacen desconfiar, esos desamores que nos cierran un poco el corazón, que nos obligan a construir murallas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Vamos a ponernos en la piel de alguien que, a pesar de su éxito y popularidad, ha tenido que navegar por estas aguas turbulentas. Pensemos en la presión de ser una figura pública, de tener tu vida bajo el escrutinio de millones. ¿Cómo afecta eso a la hora de amar? ¿Cómo se gestionan los errores cuando cada paso parece ser analizado? Y sobre todo, ¿cómo se sana un corazón cuando las heridas parecen venir de lugares inesperados? La idea no es generar chismes ni morbo, sino entender las lecciones que se pueden extraer de estas experiencias. Porque al final, todos estamos en este viaje de aprender a amar mejor, a perdonar, a sanar y a seguir adelante. Imaginen a esta persona, en medio de una vida aparentemente perfecta, lidiando con la inseguridad que surge de una relación que fracasó de forma dolorosa. Quizás se trataba de una falta de comunicación, de expectativas no cumplidas, o incluso de una traición. Cada uno de estos escenarios nos puede llevar a cometer errores que luego lamentamos profundamente. Y el trauma, esa huella psíquica que nos deja una experiencia abrumadora, puede manifestarse de formas muy sutiles o muy evidentes. Puede ser un miedo a la intimidad, una tendencia a sabotear las relaciones antes de que se vuelvan demasiado serias, o una constante búsqueda de aprobación externa. Y aquí es donde la confesión se vuelve poderosa. Cuando alguien con la valentía de ser vulnerable nos muestra sus fallos, nos invita a mirarnos a nosotros mismos. Nos dice implícitamente: no estás solo en esto. Nos muestra que el camino hacia el amor, hacia relaciones sanas y plenas, rara vez es lineal. Está lleno de baches, de curvas inesperadas y a veces de caídas que duelen mucho. Pensemos en un error común, el miedo al abandono. Este miedo puede llevarnos a ser excesivamente dependientes, a controlar a nuestra pareja, o incluso a crear conflictos innecesarios para poner a prueba el amor. Son mecanismos de defensa, por supuesto, pero que terminan por destruir lo que intentamos proteger. O quizás el error fue proyectar nuestras propias inseguridades en la otra persona, acusándola de cosas que en realidad nos pertenecen a nosotros mismos. Y los traumas, ¿cuántas veces un corazón roto nos ha hecho ver a todas las parejas futuras a través del prisma de esa experiencia pasada? Se crea un patrón, una especie de filtro que distorsiona la realidad. Y de repente una pequeña señal de alerta, que en otra persona pasaría desapercibida, se convierte en una alarma gigante. O el trauma nos enseña a no confiar, a estar
Siempre a la defensiva, lo que dificulta enormemente la construcción de una intimidad genuina. La confesión que vamos a explorar hoy nos permitirá ver cómo estos errores y traumas pueden manifestarse en la vida de alguien que aparentemente lo tiene todo. Nos permite desmitificar la idea de que la fama o el éxito garantizan la felicidad en el amor. Al contrario, a veces pueden añadir capas adicionales de complejidad. Imaginen la dificultad de saber si el amor que reciben es por quienes son o por lo que representan. Uno de los errores más comunes, y que puede ser particularmente doloroso, es el de no comunicarse de forma efectiva. Pensamos que nuestra pareja debería adivinar lo que sentimos, lo que necesitamos, o lo que nos molesta. Y cuando no lo hace, nos sentimos decepcionados, incomprendidos, o incluso traicionados. Pero la verdad es que la comunicación abierta y honesta es la piedra angular de cualquier relación sana. Otro error recurrente es el de la idealización. Nos enamoramos de una versión de la persona que hemos creado en nuestra mente, y cuando esa persona muestra su verdadera naturaleza, con sus virtudes y defectos, nos sentimos defraudados. Es como si hubiéramos construido un castillo en el aire y al aterrizar en la realidad, nos encontramos con un terreno mucho más modesto. ¿Y qué decir de los traumas que nos hacen repetir patrones? Si crecimos en un ambiente familiar con conflictos constantes, es posible que inconscientemente busquemos relaciones similares. O si sufrimos una infidelidad, podemos desarrollar una desconfianza patológica hacia todas nuestras parejas. Son como programas internos que se activan y nos llevan a tomar decisiones que a largo plazo nos perjudican. La valentía de esta persona para abrirse sobre sus peores errores y traumas amorosos nos da una perspectiva única. Nos permite ver que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fortaleza inmensa. Al compartir estas experiencias está invitando a la reflexión y, quizás, a la sanación no solo para sí misma, sino también para aquellos que la escuchan y se ven reflejados en sus palabras. Pensemos en un trauma específico, el del rechazo. Haber sido rechazado en el pasado puede generar un miedo paralizante a abrirse sentimentalmente. La persona puede autoboicotearse, distanciarse emocionalmente, o incluso buscar relaciones superficiales para evitar el dolor de un posible rechazo futuro. Es una forma de protegerse, pero a costa de perderse la posibilidad de un amor profundo y significativo. O el trauma de una relación tóxica. Haber vivido con alguien que te manipula, te humilla o te controla, puede dejar secuelas profundas. La persona puede empezar a dudar de su propio juicio, a sentirse culpable por todo lo que sale mal, e incluso a normalizar comportamientos dañinos. Sanar de esto requiere un largo proceso de autodescubrimiento y de reconstrucción de la autoestima. La forma en que esta persona aborda sus errores y traumas amorosos es crucial. No se trata de culpar a los demás, sino de asumir la responsabilidad de sus propias acciones y de aprender de las experiencias. Es un proceso de introspección profunda, de confrontar los propios demonios internos, y de buscar la redención a través del crecimiento personal. Lo fascinante de estas confesiones es que nos recuerdan que el amor no es algo que se tenga o se pierda para siempre. Es un músculo que hay que ejercitar, una habilidad que se aprende y se perfecciona con el tiempo y la experiencia. Y sí, a veces hay que tropezar, caerse y levantarse con la armadura un poco abollada, pero con la sabiduría de la experiencia. Consideremos como un error, como la falta de empatía, puede llevar a una ruptura. Si no somos capaces de ponernos en el lugar de nuestra pareja, de entender sus necesidades y sus emociones, es muy probable que la distancia emocional se vaya agrandando. Y con el tiempo, esa distancia puede volverse insalvable. Y los traumas a veces nos ciegan. Nos impiden ver las señales de advertencia, o nos hacen interpretar de forma errónea las intenciones de nuestra pareja. Es como si lleváramos unas gafas oscuras que distorsionan la realidad, y solo cuando nos las quitamos, o cuando alguien nos ayuda a quitárnoslas, empezamos a ver las cosas con claridad. La confesión de alguien como Kahneman sobre sus peores errores y traumas amorosos no es solo para alimentar la curiosidad. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuáles han sido nuestros errores? ¿Qué traumas llevamos arrastrando? Y lo más importante, ¿qué estamos haciendo para sanar y crecer? Pensemos en un error que muchos cometemos, el aferrarnos a la esperanza cuando ya no hay motivos para hacerlo. Mantenemos viva una relación que está muerta, por miedo a la soledad o por una idea romántica del amor que no se corresponde con la realidad. Y los traumas a veces nos hacen elegir a las personas equivocadas.
Buscamos inconscientemente escenarios que nos resultan familiares, aunque sean destructivos. Porque son lo único que conocemos. Es un ciclo que se repite hasta que somos capaces de romperlo. La valentía de ser sinceros sobre estas experiencias es lo que hace que un vídeo así sea valioso. Nos muestra que detrás de la imagen pública hay una persona real, con sus luchas, sus miedos y sus anhelos. Y al compartir sus vulnerabilidades, nos anima a hacer lo mismo. Al final, el amor es un viaje de descubrimiento, de aprendizaje y de crecimiento. Y sí, habrá errores y habrá traumas. Pero lo importante es cómo nos levantamos después de cada caída. Cómo aprendemos de nuestras experiencias y cómo seguimos adelante con el corazón un poco más sabio, un poco más fuerte y un poco más abierto a la posibilidad de amar de nuevo, y de amar mejor. Así que, para resumir, hemos explorado cómo los errores y traumas amorosos son parte inherente de la experiencia humana, incluso para figuras públicas. Hemos visto cómo estos pueden manifestarse en nuestras vidas, desde errores de comunicación hasta patrones de comportamiento destructivos. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre la valentía de la vulnerabilidad y la importancia del aprendizaje y la sanación en el camino del amor. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación tan profunda y personal. Espero que les haya servido de reflexión, y que se sientan un poco más comprendidos en sus propias vivencias. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han pasado por algo similar? ¿Cuáles creen que son los peores errores que podemos cometer en el amor? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con alguien que creen que podría beneficiarse de esta reflexión. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo.